Hola a todos, gracias por acompañarnos otra vez en esta conversación entre amigos. Hoy tenemos otro tema apasionante, desencadenado de la última conversación que tuvimos con respecto al enfoque. El enfoque, cómo el enfoque ha sido clave en términos de la pandemia, cómo nos ha ayudado como a enfocarnos como economía, como sociedad, hacia muchas direcciones, cómo el enfoque es clave en la medicina, cómo el enfoque es clave en la biología, cómo el enfoque es clave en las empresas. Bueno, esperamos que sea una conversación muy buena para todos. Y como siempre, me gustaría darle la palabra a Jorge y de pronto que nos hable un poquito en el tema del enfoque desde el punto de vista de la biología. Eso es muy interesante, lo del enfoque. Ahí nos jugamos la vida, nos jugamos la economía. En términos de la visión, el enfoque tiene que ver con la visión. Si nosotros tomáramos el ojo como un símbolo del enfoque y la visión, aprenderíamos muchísimas cosas. Como la imagen se tiene que formar exactamente en la retina, ni atrás ni adelante, porque entonces vamos a tener una visión borrosa. También un ejemplo que viene al caso es el microscopio, ¿no? Cuando tú tienes que focalizar en el microscopio, claro, si no has llegado al punto correcto, te vas a perder exactamente aquello que buscas. O si lo pones muy borroso, pero digamos que tú haces un enfoque primero macro y después un enfoque muy selectivo, digamos micrométrico, donde vas a lo más específico. Primero tienen una visión de campo muy amplio, pero imagínate que tú te tienes que enfocar en una ardilla, pues no basta con que te enfoques en el bosque, no basta con que te enfoques en el árbol, es necesario que apliques el foco exactamente a la ardilla. ¿Dónde tienes tu conciencia? ¿Dónde tienes tu atención? Allí donde tú tienes tu atención estás enfocando. Pero esto no es solo un asunto de visión, sino que también es un asunto de energía. Nosotros podemos, cuando vemos el ojo, cuando analizamos el ojo, tener un enfoque periférico. Y cuando tenemos un enfoque periférico, estamos viendo el contexto, los detalles externos. Si tenemos una visión central, entonces estamos viendo solamente el primer plano. ¿Cómo generamos un enfoque? Yo lo llamaría integral, en que podamos ver el texto y el contexto, en que podamos ver el primer plano y también el paisaje, en que no seamos como caballos cerreros que están con toda la visión periférica excluida para que sigan su camino. Y lo mismo es en nuestra educación. Cuando nuestra educación es muy especializada, pues va solamente en una dirección y se pierde lo significativo, que es el contexto. Y aquí hay una cosa muy importante, y es que nosotros creemos, o siempre que hablamos de enfoque, nos dirigimos a algo hacia afuera, a algo externo. Yo voy a enfocar en esto o en aquello. Pero resulta que la clave mayor del enfoque es interno. Es decir, que tiene que haber un núcleo, tiene que haber un observador. Sin un observador, lo observado no tiene ningún sentido. Entonces, frecuentemente nos referimos al enfoque afuera y nos perdemos el sujeto, el observador, el corazón del observador, sus emociones, sus sentimientos, sus impulsos, porque todo eso está cualificando la acción. Así que, ¿qué tal si nosotros tenemos un enfoque que reivindique la acción, la efectividad, que hagamos cosas, ¿sí? Primero, pero segundo, que tenga una motivación central, un core, un núcleo que le permita integrar la visión y el pensamiento a la acción, lo que siempre hemos dicho. Y si el enfoque incluye el pensar, por un lado, el sentir y el actuar, para que no simplemente seamos pensadores o seamos activistas, y para que el pensamiento y la acción tengan un núcleo de enfoque que sea interior y que sea el corazón. Sí, a mí el tema me parece supremamente interesante. Yo quisiera, eh, sumado pues a esa excelente introducción que hace Jorge, pues también mencionar que el enfoque visto y entendido como tal vez
¿cierto? Como estaba diciendo Jorge, tal vez como la síntesis de la curiosidad activa. O sea, si yo soy curioso en mi entorno, en mi contexto, en algún momento debo parar y hacer una síntesis de todo eso que observé con curiosidad, con interés, y aterrizarlo de manera enfocada para convertirlo en acción. Y tal vez eso es lo que ha permitido a grandes pensadores, a grandes líderes de todos tipos, religiosos, a líderes empresariales, a líderes políticos, que realmente logran capturar intereses a través de la curiosidad, de la conversación activa y después aterrizarlo de una manera enfocada en acciones concretas. Y tal vez eso es lo que uno termina valorando más de esas personas que son absolutamente definidas, decisivas. Entonces creo que es muy valiosa esa introducción que hace Jorge. Y adicionalmente, si nos vamos un poquito a conversaciones que hemos tenido, nos vamos a un excelente artículo que Jorge escribió hace poco y que los invito a todos a leerlo en un alma sobre el misterio del corazón. Y nos damos cuenta que corazón tiene una etimología, un origen de la palabra que en inglés se relaciona con la palabra core, que muchos de los que trabajamos en empresas hemos escuchado muchas veces cuando vimos el core de mi estrategia, los valores core, cuando vemos eso, o sea, es el corazón, es el enfoque de la empresa. Entonces, cómo el corazón realmente tiene que ver con el enfoque, cómo el corazón termina siendo síntesis también y cómo termina siendo enfoque, cómo termina siendo el núcleo de nuestro cuerpo en muchas cosas. Entonces, ese tema del enfoque es supremamente interesante porque ya cuando lo llevamos a las realidades empresariales, nos damos cuenta que muchas veces, desafortunadamente, las empresas pierden su norte porque pierden su enfoque, porque dejaron de ser curiosos, dejaron de ser dispersos en la curiosidad, pero después enfocados en la síntesis, que es tal vez lo más interesante. Hay un escritor muy famoso en temas de administración, que yo tal vez he mencionado en otros momentos en estas charlas entre amigos, que se llama Jim Collins. Es una persona muy, muy reconocida y él hablaba de cómo las compañías tienen que tirar primero piedritas para después lanzar el cañonazo, ¿cierto? Él definía las empresas que son exitosas. Él escribió un libro muy, muy famoso de empresas que sobresalen. Él decía, primero tiran piedritas, se equivocan tirando la piedrita, pero con esa piedrita van cerrando, van cerrando, van cerrando. Y ya cuando dicen esto es por aquí, ya no lanzan piedritas, sino que tiran una bala de cañón. O sea, se enfocan con una visión láser absolutamente claros de que por ahí tiene que ser. Entonces son excelentes en la exploración, pero después son excelentes en la explotación, que también lo hemos hablado de empresas ambidiestras, ¿no? Entonces, qué tema tan interesante, tan interesante y que creo que nos podrá generar unas discusiones y unos análisis muy valiosos. Con el tema de lo que hablas de la piedrita, Carles, precisamente se me viene a la cabeza la historia de un fotógrafo en la Florida que se llama Jerry Uelsman, que daba una clase de fotografía y en uno de los semestres lo que hizo fue dividir a la clase en dos grupos. El objetivo de uno de los grupos era tomar la mayor cantidad de fotos que pudieran. O sea, los iba a calificar no con respecto a las fotos, sino con la cantidad de fotos que presentaron. Y el objetivo de la otra mitad del salón era presentar una fotografía que fuera la mejor calidad posible de todas. Y básicamente al final de la historia y al final del semestre, la gran sorpresa que se da es que las mejores fotografías en términos de calidad las tomaron los del grupo de cantidad y no los del grupo de calidad. ¿Por qué? Porque los del grupo de cantidad no se preocuparon mucho, salieron a tomar fotos y empezaron con la experiencia a aprender, a descubrir qué funciona, qué no funciona, a probar luces, cambios, contrastes y empezaron a descubrir muchas cosas, mientras que los que estaban en el lado de calidad se dedicaron a leer, a estudiar cómo tomar la mejor foto,
y en vez de salir a tomar fotos y realmente presentaron fotos que estaban basadas en teorías que no estaban validadas. Digamos que para mí es una historia importante en términos de dos puntos de vista. El primero es que es importante la acción y aprender y tener retroalimentación pues con lo que uno hace, ¿cierto? Y el segundo es la diferencia del objetivo con el enfoque, que digamos que son unas cosas que están muy atadas, pero realmente tienen una diferencia. En el fondo, si uno piensa en esta historia, si tu objetivo es tomar la mejor foto, tu enfoque tiene que ser salir a tomar muchas fotos, no el enfoque que uno puede pensar que simplemente es el mismo objetivo y dedicarse pues a pensar en eso. Y digamos que la otra parte que es muy importante, que digamos que en temas de tecnología se piensa mucho y en historias en conversaciones anteriores hemos hablado del ODA Loop, el ciclo como que habla de observar, orientar, decidir y actuar, y básicamente se repite el ciclo. Básicamente el ciclo lo que hace, desde mi punto de vista, lo que eso trata de hacer es, uno siempre tiene que estar refinando su enfoque a medida que va aprendiendo, a medida que el objetivo puede seguir siendo el mismo, pero el enfoque empieza a guiarse hacia cierta dirección y que cada vez está yendo más hacia donde tiene que, hacia donde tiene que ir. Luego es un tema apasionante porque creo que hay muchas conexiones con el enfoque, con el objetivo, con la intención detrás del objetivo. Cuando todas esas cosas se alinean muy bien y hay una retroalimentación y el enfoque se va como enfocando cada vez más, como decía Jorge, del bosque al árbol y del árbol a la ardilla, porque si no, no la encuentro, tengo que ir casi que enfocando pues hacia donde voy con mi objetivo de encontrar la ardilla. Es algo que muchas veces no entendemos bien. Facebook tiene un mantra que a mí me gusta mucho y es no confundir el movimiento con progreso. ¿Y qué tiene que ver en esto con el tema del enfoque? Y es que muchas veces uno cree que está enfocado, pero no se da cuenta que no. O sea que la clave ahí del ODA Loop, de realmente de analizar y observar, de lograr al punto de decidir y tomar unas acciones para seguir enfocando cada vez más, es clave para no despertarse un día y pensar y darse cuenta que el enfoque que uno tuvo, que creía que tenía realmente, no estaba bien alineado. Si yo me enfoco en la ardilla, posiblemente me vaya a buscarla por las calles de Madrid y de Medellín y no voy a encontrar ni una sola, a pesar de que el enfoque sea, entre comillas, correcto, lo que yo estoy buscando, la ardilla. Pero si yo sé que la ardilla está en el bosque, pero también sé que no voy a encontrar una ardilla en un bosque, no la voy a poder ver, la tengo que ver en el árbol. Y además sí sé que la ardilla come aguacates y lo que tengo que buscar es un árbol de aguacate, una palmera de no sé qué. Entonces miren cómo el macroenfoque y los microenfoques están ligados a una secuencia y es una secuencia que tenemos que seguir de una manera ordenada. Yo lo veo en el caso de la actual pandemia, me llama mucho la atención cómo los países más desenfocados, porque tuvieron los gobiernos más desenfocados, aquellos que no vieron la realidad de la pandemia a tiempo, son los países que han tenido una mortalidad más alta. Es decir, que el desenfoque nos cuesta la vida, nos cuesta la economía, tiene consecuencias muy grandes. Y eso significa que nosotros nos podemos enfocar, por ejemplo, desde el punto de vista de la economía, a mí me llama la atención cuál es el enfoque en el caso de la búsqueda de las vacunas. Es la humanidad, es la vida. Obviamente hay que producir muchas vacunas, pero no es la cantidad, sí hay que producir muchas vacunas, ¿sí? En segundo lugar, hay que pensar en una calidad que sean las que menos reacciones secundarias produzcan. En tercer lugar, hay que enfocarse en los insumos que no solo son la cantidad de vacunas y la investigación biológica, sino la red de frío, la red de distribución, todas las cosas que eso implica, la jeringa. A veces vemos cómo no es la vacuna, sino la jeringa, y cómo todos estos enfoques deben confluir en una dirección. Pero a mí me parece aquí el enfoque correcto. ¿Y cuál es el enfoque correcto? Salvar la vida, ¿sí? El enfoque correcto es permitir la vigencia de la civilización, la vigencia
de la humanidad. Y esto es bien importante, porque obviamente mientras hay todos esos enfoques, hay gente que no lo ve, es decir, hay gente que no está viendo que hay un problema. En segundo lugar, que niega que hay un virus. En tercer lugar, pues lo que ya sabemos, que esto es producto de Bill Gates. Si uno lee la carta que salió en la prensa de la fundación de Melinda y de Bill Gates, a mí me parece fenomenal, fenomenal. Yo, que estés de acuerdo o no esté de acuerdo, pero que partamos de algo esencial y es una realidad objetiva. Pero la realidad objetiva solamente la ve un sujeto que ocupe su lugar. Porque si yo no ocupo el lugar que me corresponde, si estoy desfasado en el tiempo, en el espacio y en la realidad, nunca voy a poder enfocar, y además voy a invitar a todos los otros a que desenfoquen con todo el riesgo que eso representa. Si lo vemos en el plano de la economía, por ejemplo, miren un enfoque correcto. Necesitamos cantidad y calidad, es decir, necesitamos servir a la humanidad y producir muchas vacunas. Se mueve la OMS, se mueven los rusos, se mueven los chinos, se mueven los americanos, se mueven los científicos de todo el mundo, pero no solo se mueven ellos, sino que se mueven miles de millones de dólares que se enfocan o se invierten en un solo propósito en este momento, ¿sí? Y en un año se logra lo que normalmente no se logra en 20 años, digamos. Para mí eso es un milagro del enfoque. Lo mismo lo tenemos en medicina. La cuestión de un buen diagnóstico es un buen enfoque. Un buen médico es aquel que está bien enfocado. Pero mire que esto es muy importante. Yo lo estudio mucho, como frecuentemente los mejores estudiantes en la facultad, los que sacaron las máximas notas, luego no son los más efectivos, los mejores médicos y los mejores practicantes clínicos, porque su enfoque está en el intelecto, está en el entendimiento, sí, en cierta forma está en la investigación. Y el otro no lea o no investigue tanto, su enfoque está en la relación terapéutica, y por eso, como es más activo en ese sentido, utiliza no toda la información, porque eso puede confundir, sino la información esencial que corresponde a cada uno de sus pacientes. Así que este asunto del enfoque es clave para vivir. Yo escuchando a Jorge y también lo que decía Pablo, pues realmente cuando hablamos de enfoque, tendríamos que pensar qué es lo que nos permite saber si estamos bien enfocados o no, ¿cierto? Es dónde está como esa sustancia o ese algo que nos dice, oiga, sí, usted está bien enfocado, usted está desenfocado. Y ahí volvemos tal vez a tocar el tema de los valores, de las virtudes, y finalmente nosotros como seres humanos en nuestro interior creo que somos capaces de identificar realmente cuándo estamos enfocados, cuándo estamos fluyendo de una manera adecuada. Entonces, volvemos a lo que también tratamos en nuestra última conversación, y es buscar adentro, ¿cierto? A mí digamos, en los temas de filosofía, en los científicos, muchos de ellos eran capaces de hacer experimentos mentales donde estaban enfocados, pero digamos, en su mente hacían todo, proyectaban todo y finalmente lo aterrizaban en experimentos. O sea, tal vez el caso más conocido es Einstein, que él las cosas las hacía en su cabeza, hacía todos los experimentos mentales, y al final no le gustaba experimentar en el tema físico, pero le decía a la gente, pero hay que hacerlo. Y él se ponía muy feliz cuando alguien lo terminaba haciendo, pero él no lo hacía. Él realmente era tal vez el curioso, tal vez era la persona que exploraba, pero después alguien aterrizaba. Otro personaje, hablando de enfoque, que es bien interesante, es Baruch Spinoza, el filósofo, porque de pronto más que sus temas filosóficos, que son muy interesantes, pero a mí me llama mucho la atención de su vida algo que ahorita Jorge mencionaba al principio, y es él, para vivir, para tener de qué vivir, se convirtió en uno de los mejores, digamos, en el arte de pulir lentes, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice, oiga, es que realmente el ejercicio del enfoque
que esta persona lo abordaba desde lo filosófico, lo terminaba aterrizando en una labor que seguramente le demandaba demasiado tiempo, porque pues estamos hablando pues si mi memoria no me falla, de 1600. Entonces imagínense lo que era pulir un lente en 1600, y eso a él le dedicaba tiempo, le dedicaba eh, altísima concentración a un trabajo físico de pulir un lente para que alguien tuviera la correcta visión, pero realmente cuando se paraba de pulir ese lente, se paraba era a explorar en su mente cuál era la correcta visión filosófica que él estaba buscando. Entonces es muy bonito. O sea, yo creo que cuando uno empieza a analizar esos casos de esas personas excepcionales, se da cuenta que logran encontrar el espacio del interior, del intelecto, de la intuición, pero en algún momento lo aterrizan en acción. Es decir, no confunden el movimiento, como decía Paula hace un momento, ¿cierto? Con realmente el avance. El avance lo logran cuando logran aterrizar, cuando logran explorar, cuando logran curiosear, pero en el mundo. O sea, no se desconectan del mundo, o se desconectan, saben cuándo desconectarse, pero saben cuándo reconectarse. A mí eso me parece interesante porque el enfoque dentro de este concepto, esta concepción que estamos hablando, el correcto enfoque probablemente, o saber si estoy enfocado, probablemente yo lo voy a encontrar en mi interior, analizando las situaciones. Y aquí me gustaría explorar algo que es como una reflexión, como llevamos algunas semanas desconectados. Entonces yo venía con una reflexión y era, ¿cómo podría meditar una empresa? ¿Qué sería una empresa meditativa? Así como el libro de Daniel Goleman, el de mente meditativa, ¿cómo podría ser una empresa meditativa? ¿Por qué hago la pregunta? Porque al parecer, esto es simplemente una especulación, es tal vez en la práctica de la meditación donde yo puedo encontrar si estoy con el correcto enfoque o no, ¿cierto? Cuando me voy a mi interior y me pregunto si esto que estoy haciendo, si esta decisión, si esta exploración es el momento de hacer síntesis, es el momento de estar conmigo mismo, entonces uno dice, bueno, si eso nos pasa a los seres humanos, ¿cómo será una empresa meditativa? Y lo dejo como interrogante porque no tengo ni idea de la respuesta, ¿cierto? Pero me parece que es una aproximación también de enfoque, o sea, de cómo esa mente meditativa en el ser humano lo podemos realmente canalizar a un organismo vivo como es una empresa. Mm, muy interesante. Pablito, ¿tú qué piensas de una empresa meditativa? No, pues es que tarde o temprano, bueno, no sé, una empresa meditativa es una gran, hay muchas maneras de pensarlo, ¿cierto? Tarde o temprano las empresas somos grupos de personas trabajando juntos. Luego, por conexión, uno no pensaría una empresa meditativa, es en donde todas las personas dentro de la empresa están enfocados, conectados y haciendo esa tarea pues de conexión y meditación que cuando se conecta en grupo está enfocada hacia un buen objetivo, intención que se traduce en un enfoque adecuado, ¿cierto? Lo que pasa es que y ahí se puede uno hacer la pregunta, ¿y cómo llega uno a eso? ¿Cierto? Eh, digamos que hay dos factores que también se me vienen a la mente y es, o sea, para mí definitivamente para el enfoque la conciencia es una parte muy clave, ¿cierto? Y entonces pues uno habla de conciencia individual, ¿cuál es la conciencia grupal de una empresa? Una pregunta que me parece clave. Y lo otro que también pienso mucho es el enfoque integrado del que tú hablabas al principio, Jorge, porque para mí como que la meditación y todo eso tiene mucho que ver con eso, es como una conexión y el poder estar enfocado casi que en el macro, en el micro, al mismo tiempo la visión periférica, o sea, poder estar buscando el árbol porque estoy buscando la ardilla y no olvidarse que estoy buscando es la ardilla y no olvidarse que estoy buscando la ardilla porque voy a tomar una foto y lograr tener la visión periférica para que mientras estoy buscando el árbol, de repente pasa una ardilla corriendo por un puente y yo la veo y no me quedé perdido porque ya me enfoqué en el árbol y se me olvidó el resto.
digamos que no, me gustaría mucho oír tu opinión mucho al respecto, Jorge. A ver, es apasionante, apasionante. Yo creo que estamos tocando el core, un tema nuclear, que es nuclear. Es cómo lograr una empresa meditativa, cómo lograr un estado de armonía, de coherencia, de máxima fluidez, de mínimo desgaste, de agilidad, de eficiencia, pero todo esto asociado a un estado de ánimo que se aproxime a la felicidad o que tienda hacia la felicidad, hacia un auténtico bienestar en el plano individual como en el plano colectivo. Y cómo introducir esta empresa como un órgano dentro del gran organismo que tiene necesidades para que esa empresa dé la nota y responda a la necesidad de esa gran orquesta que es el organismo de una sociedad. Bueno, empezamos a pensar en esto, pero también hemos considerado algunas cosas. Nosotros siempre creemos que la conectividad, el enfoque es convergente. Pero resulta que si no hubiera divergencia, que si no hubiera un pensamiento divergente, no habría renovación y no habría un pensamiento creativo, ¿sí? Nosotros a veces pensamos en el enfoque como algo que amplifica y amplifica tanto que hasta catastrofizamos, es decir, también amplificamos todo lo negativo, que es lo que está ocurriendo en este momento. O pensamos en un enfoque tan divergente, tan alejado de lo que está ocurriendo, que entonces negamos lo que está ocurriendo. Aquí no pasa nada. O esto es una catástrofe, sálvese quien pueda, o aquí no pasa nada. Vamos desde el terror, ese enfoque terrorífico nos lleva a la inmovilidad y al pánico, ¿sí? O vamos hacia la temeridad y ese enfoque temerario nos lleva a la imprudencia y a hacer cosas que no deberíamos hacer, ¿sí? Así que en la meditación, ¿qué es lo que ocurre? Que lo convergente y lo divergente confluyen. Es decir, que confluye el modelo que tiene que exteriorizar, el movimiento, ¿sí? Coincide con la serenidad. Por eso yo digo, la meditación es la quietud del movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que tú te estás moviendo, pero eres consciente en cada segundo del movimiento. Hay plenitud de atención. Estás ahí en presente, en lo que llamamos el ahora y el aquí. Pero si tú te quedas en los procesos que te ligan al pasado, si te creas en el I+D, te quedas en el I+D, en la investigación no la desarrollas y no la vuelves productividad o explotación, que la palabra explotación no me gusta tanto, digamos, no la haces efectiva, no la mueves, ¿sí? Si tú te quedas tirando piedritas, claro, a veces la gente medita toda la vida y tira una piedrita y otra piedrita y toda la vida tira piedritas, pero no se retroalimenta de aquello que está aprendiendo cada momento. Entonces, para generar la explotación, es decir, para lanzar la bala, yo dejaría de lanzar balas, creo que el lenguaje pondría el láser, ¿no? Para poner la potencia de un láser que genere una verdadera concentración de la acción, una verdadera eficacia, yo necesito una cosa y es retroalimentarme de los resultados. Entonces, ¿cómo sé que estoy en la dirección correcta? ¿Cómo sé que estoy enfocado? Descubriendo que estoy desenfocado nada más, porque el enfoque por ahí es el enfoque del ser. Entonces, para mí hay algo muy valioso, es aprender de los errores, aprender de aquello que no funciona, porque automáticamente eso nos está llevando a aquello que funciona. Y aquello que funciona produce un estado de integridad en el plano de la economía, en el plano también cuantitativo, porque eso es muy interesante. Tu ejemplo de la fotografía, yo me preguntaba, ¿y por qué la gente que toma muchas fotografías toma las mejores? Pues simplemente porque no está esclavo de la calidad, porque entra en una dimensión de fluidez, porque se permite equivocarse, porque fluye, porque el pensar no está obstruyendo el sentir y el pensar y el sentir no está boicoteando el actuar, y porque ese es el correcto enfoque. El enfoque meditativo es cuando el pensamiento, el sentimiento y la acción, cuando la cabeza, el corazón y el movimiento están
sincrónicamente activados. En ese momento hay una unidad, hay integridad, hay efectividad. Y en ese momento, para mí, que es muy importante, no solo tienes el core, el centro, sino que tienes toda la periferia, pero conectada armónicamente al centro. En ese instante, lo convergente y lo divergente confluyen. Así que aquello que haces tiene valor, es significativo, tiene una cualidad, tiene un núcleo, tiene una esencia y además produce un movimiento exterior. Por eso a mí me gusta mucho una frase que yo creo que resume todo este asunto del enfoque y que se refiere al pensar global. Si tú piensas en el bosque, pero claro, tienes que atrapar la ardilla o tienes que ver la ardilla o fotografiar la ardilla y para eso tienes que tener una acción local, tomar la fotografía a la ardilla y no al aguacate o al coco, sino a la ardilla, aquello que te propusiste. Sin embargo, dentro de este asunto del enfoque, a veces asociamos el pensamiento y la acción, y eso es esquizofrénico, porque el pensar y el actuar tienen relación con un sujeto que se siente, que tiene conciencia, que se puede alinear, que puede meditar. Entonces, un estado meditativo sincroniza, pone en presente, haciéndose efectivas todas las acciones de un organismo, de una empresa. Un estado meditativo pone en contacto la materia, que es el cuerpo físico, con el campo de energía y los armoniza. Y por eso la meditación aumenta la longevidad. Una empresa que entrara en estado meditativo, que fuera una empresa meditativa, realmente tendría una proyección de mucho más largo alcance también en el tiempo. Integra el campo emocional inferior con el superior, de tal manera que la empresa no pierde sus ideales, no entra en esas turbulencias de los enfrentamientos internos porque el ideal lo acogen todos. Y lo otro, entra en contacto con la mente superior y la mente superior se relaciona con el futuro, con el horizonte, con la intuición. Y una empresa meditativa forzosamente tendría que ser una empresa inspirada e intuitiva, que no solamente se está rigiendo por las leyes de oferta y demanda en este momento, sino que es capaz de mirar el porvenir con claridad y llevarlo al presente. No, excelente. A mí me gustó mucho digamos, una propuesta que hizo Pablo y es, claro, o sea, finalmente las organizaciones, las empresas terminan siendo la unión de personas que cuando comparten ese propósito superior seguramente ahí se armonizan y logran, digamos, meditar en conjunto, pero también sabemos que la meditación exige práctica, exige entrenamiento, exige interés. Entonces, eso al final también lo terminamos viendo en las organizaciones, lo tendremos que terminar llevando a las organizaciones, porque cuando hablamos de la meditación, también usando la palabra de Jorge como la serenidad, como un espacio sereno, yo me iba inmediatamente a pensar en el péndulo, ¿cierto? Y el péndulo finalmente es pasar de energía potencial a energía cinética, después otra vez energía potencial, y volvemos a lo mismo, a los ciclos, a las pausas, y cómo el momento de la energía potencial termina siendo un momento de movimiento cero, pero estoy preparando mi viaje para volver otra vez a un punto cero en el otro extremo del péndulo. Y eso creo que es muy bonito porque esos fotógrafos que les pusieron la tarea irse a tomar muchas fotos, con absoluta seguridad disfrutaron mucho más su trabajo o disfrutaron mucho más su tarea que los que tenían que buscar la máxima calidad. Porque seguramente los que buscaron la máxima calidad pudieron haber tomado el mismo número de fotos. Al final tenían que seleccionar una según, o sea, pero seguramente tomando la misma de muchas maneras para lograr la mejor calidad, mientras que los otros realmente se disfrutaban y decían, voy a tomar este árbol, después le tomo a la ardilla, pero después digo no y te tomo al conjunto. Finalmente el disfrute, o sea, el disfrute termina siendo tal vez ese momento también de máxima energía potencial, donde mis latidos están seguramente a un ritmo bajo,
donde estoy sereno, pero estoy disfrutando, estoy en fluidez. Entonces, cuando hablamos de empresas meditativas, tal vez esa fluidez es la que estamos buscando, y es la correcta administración de la energía. O sea, un péndulo no se queda quieto, un péndulo vuelve, y vuelve en algún punto a máxima velocidad, que sería el láser, sería el enfoque, pero vuelve ahí después de que estuvo un momentico parado, un momentico pensando, bueno, aquí voy otra vez, y vuelvo y fluyo, y otra vez paro, y vuelvo y fluyo. Lo que nos obstaculiza a veces eso es tomarnos la pausa. Lo hablábamos hace unas sesiones y decíamos, oiga, esta pandemia nos trajo pausas si las sabíamos aprovechar, si sabíamos que estábamos en ese momento pendular que nos está preparando para nuestro siguiente viaje. Y en las organizaciones y en las empresas, yo creo que nos está pasando eso. Hemos venido preparándonos para un viaje que sabemos que es transformador y diferente. Ese viaje va a ser diferente. El uso de la tecnología va a ser diferente. Pensar en productos va a ser diferente. Pensar en tantas cosas va a ser diferente. Pero si yo tengo esos momentos de pausa de energía potencial, yo soy capaz de nutrirlos con el core. Soy capaz de saber que voy a tener un viaje que tiene perspectiva alrededor de qué es cuáles son el core, cuál es la virtud, que seguramente va a ser un viaje que voy a poder disfrutar muchísimo más. Entonces, qué conversación tan interesante, porque yo el tema como les dije, de la empresa meditativa o la organización meditativa lo he estado como pensando, y con esta interacción como que uno dice, sí, o sea, por ahí vamos tal vez descubriendo que no suena necesariamente como una utopía encontrar esa empresa meditativa. Muy interesante, Carlos Andrés, realmente. Me gustaría agregar algo más a todo lo que dijiste porque estoy en acuerdo. Y Jorge, dijiste una cosa que realmente cuando hablaste de la meditación, dijiste el no estar atado al pasado y soltar el pasado, ¿cierto? Y digamos que reflexionando un poquito en las empresas que uno ve ser exitosas y las empresas que uno ve fallan y las empresas que son capaces de reinventarse. El éxito es un maestro terrible. El éxito nos hace desenfocarnos muchas veces y nos hace muy difícil soltar el pasado. Y en las empresas, eso sí que de repente a veces lo que crece y crece y crece y crece se vuelve el peso más pesado que toca cargar y que no se puede soltar. Y muchas veces lo que uno ve en las empresas que logran reinventarse es lo que tuvo que pasar primero es que ese éxito se tuvo que empezar a volver un gran fracaso para que al final lo lograran soltar y lograran reinventarse hacia otro lado. Luego la pregunta que yo me hago también es qué tanto el miedo a no perder ese éxito que estamos teniendo como empresa, ¿cierto? Porque obviamente ese es el miedo. Si yo tengo un negocio que está siendo muy exitoso, ¿para qué me voy a reinventar? ¿Qué tanto ese miedo también termina atándonos al pasado y nos hace estar buscando siempre la óptima calidad, no experimentar, no estamos dispuestos a tocar el pasado, esto toca aceptarlo y eso ya es, y nos toca simplemente esperar a un jalón de orejas que viene en el sentido de un fracaso grande o que el negocio está pues al punto en el que ya no tiene casi que nada que perder para poder tomar la decisión de reinventarse, donde ya no está pensando tanto, como decías Carlos Andrés, en términos de la fotografía, en lo que puede pasar, sí, sino simplemente van hacia adelante, que es lo mismo que yo creo que muchas veces pasó aquí con las vacunas. Realmente, o sea, el costo del fracaso realmente era muy bajito. En cambio, el éxito tenía un resultado para la humanidad muy alto, lo cual hizo que la experimentación, la gente que empezó a utilizar tecnologías nuevas aplicadas hacia esto, se disparó de una manera que logró avanzar el tema mucho más. Luego, es una pregunta interesante que me hago. La pregunta que me hago es ¿cómo lograr soltar el pasado y reenfocarse sin necesidad de tener que llegar a esos extremos?
Andrés, a ver, Pablito y Carlos Andrés, esto definitivamente creo que vamos a tener que continuarlo porque estamos llegando a unos puntos cruciales. A mí personalmente me encantan. En primer lugar, el péndulo, ¿no? Porque toda la evolución es un movimiento pendular. Todo lo que se va, regresa, el corazón, absolutamente todos los ritmos, los ciclos vitales tienen que ver con ese devenir, con el ir y el venir. Pero si nosotros lo analizamos, ¿en qué momento estamos sueltos? ¿En qué momento no tenemos absolutamente nada que perder? ¿En qué momento fluimos, nos abandonamos, alcanzamos la máxima quietud y la máxima levedad? Cuando nuestra velocidad llega a cero, ¿sí? En el extremo del péndulo. Pero si nosotros sabemos que la velocidad es espacio sobre tiempo, eso lo sabemos. Claro, ¿qué es el tiempo? Es el espacio sobre la velocidad. ¿Qué ocurre con el tiempo del que estamos hechos? Porque el tiempo es la sustancia de nuestra economía, de nuestra vida. Digamos, lo que cualifica el espacio es el tiempo. No podemos separar el espacio del tiempo. Entonces, cuando tú tienes que el tiempo es igual a espacio sobre cero, eso implica que el tiempo, en ese momento, en ese instante infinitesimal, en ese tiempo sin tiempo, nunca mejor dicho, el tiempo es infinito. Tu economía es la del tiempo. Tú eres millonario en tiempo. Si tú liberas tiempo, estás conquistando la economía de la abundancia. ¿Sí? Uno es más rico mientras más tiempo tenga para hacer aquello que vino a hacer, no simplemente a repetirse. ¿Y qué vinimos a hacer? Yo podría dedicar mi tiempo a hablar de la ciencia del servicio, a investigar sobre el servicio, cómo servir, o podría dedicar mi tiempo a servir, ¿no? ¿Quién de estos dos sabe más del servicio? ¿El que lo saborea, el que lo vive, el que lo disfruta, o aquel que simplemente escribe y piensa que el servicio es una especie de sacrificio y de sufrimiento, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquel que sirve está con alma, corazón y sombrero en lo que está haciendo. Es decir, lo está haciendo desde su sentimiento, desde su pensamiento, desde su movimiento, lo está viviendo. Aquel que sirve no se está preparando tanto para servir, sino que hace del servicio su propia escuela. Si nosotros en las empresas nos pudiéramos sincronizar, no desde el debería ser, no desde la preparación, sí, para que la gente pueda servir, sino desde la vida, desde la práctica, dándonos la mano, equivocándonos juntos, aprendiendo juntos, fluyendo juntos, estando en ese momento de fluidez plena que es el tiempo, el infinito, la eternidad del presente, garantizando que tu presencia es importante para la empresa, que cuando tú estés realmente, estés con todo tu corazón, que estés nuclearmente en la empresa, en ese momento estaríamos contentos. O sea, estaríamos contenidos dentro de la empresa, que es estar contentos. Y en ese momento rendiríamos mucho y nos retroalimentaríamos mucho mejor. Pero en esa condición, que no es un momento, sino un proceso, no nos quedaríamos congelados en la retroalimentación de un éxito del pasado, porque el éxito del pasado no se puede reeditar indefinidamente negando el presente y negando que la economía, las sociedades, la vida es un proceso de evolución y de renovación permanente. Así que en ese punto crucial del péndulo, el extremo del péndulo, ¿qué ocurre? Allí te renuevas, ¿sí? Allí eres nuevo. El que regresa, tú como péndulo, el que regresa ya no es el mismo, porque has tenido esa percepción, si se quiere meditativa, pero esa percepción yo la llamo lúdica, del infinito, ¿no? Ese ha sido un momento extático, no importa que haya sido un instante, pero ese instante puede calificar toda tu vida. Muy, muy interesante. Yo creo que sí vamos a quedar con una deuda grande para la próxima conversación entre amigos y nos quedamos con ese tema del tiempo cero, pero el tiempo cero, cuando yo libero tiempo para enfocarme en lo que vine a hacer, realmente estoy, ahí volvemos al tema de la felicidad, voy a estar contento, voy a estar feliz.
Y no dejemos de lado la energía, porque finalmente la energía también surge de un parámetro de velocidad, como la velocidad de la luz y de la masa, ¿cierto? Entonces, tal vez en el próximo capítulo vamos a explorar un poquito más alrededor de la administración de la energía, porque ya incluso muchas de las personas que han explorado sobre organizar el tiempo, darle mejor provecho al tiempo, están diciendo, no, es que el tema no es el tiempo, el tema es cómo administro yo la energía que termino utilizando en ese tiempo, o sea, cómo realmente logro que el tiempo del que yo dispongo sea un tiempo en el que yo voy a utilizar de la mejor manera mi energía. Y hoy, parte de lo que encontramos es que la mejor manera de utilizar esa energía es en los momentos de energía potencial, energía cinética, los momentos de pausa, los momentos de velocidad de enfoque, de láser que estábamos hablando. Entonces creo que tocamos unos temas súper interesantes, muy invitados para la próxima conversación y bueno, y muchas gracias pues a Jorge y a Pablo por este espacio y por explorar este tema de empresa meditativa, que yo creo que puede ser muy interesante. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.